Y bueno, pues empezamos este mes con un nuevo tema y platicando con Saúl y dice, híjole, yo creo que nos vamos a llevar 2 meses hablando sobre el tema, 4, 5, 6, no sé, dice, porque es muy extenso hablar acerca del carácter de Dios. Es muy extenso hablar acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender que el conocer a Dios es todo un proceso, es todo, o sea, yo creo que desde que le recibimos hasta el día en que partamos con Él, no vamos a poder conocerle al 100, solo cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a tener este encuentro con Dios, nuestro conocimiento, mis amados hermanos, tiene que ser un conocimiento real y un conocimiento verdadero. No un conocimiento religioso como Job. Ahorita estoy leyendo, entre mi devocional estoy leyendo Job, y Job llega a un grado, fíjense, Job dice que hacía sacrificios todos los días por sus hijos, porque sabía qué clase de hijitos tenía, y dice que hacía sacrificios todos los días por sus hijos. Pero después de pasar todo el proceso que Job pasó, llega por ahí del capítulo 30 y tantos, 40, y Job dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y muchos hermanos, el conocimiento que tenemos basado de Dios está basado en lo que otros dicen, en lo que otros predican, pero no en una revelación directa de Dios. Y nosotros tenemos que conocer a Dios de una manera verdad y real, y es posible porque Dios se nos revela, mis amados. Porque Dios ha venido a traer una revelación a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos conocer a Dios porque Jesús nos ha revelado cómo es y quién es Dios. Miren lo que dice la segunda carta de Juan 5:20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, repite conmigo, entendimiento. Nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Hermanos, todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado entendimiento para conocer a Dios verdadero. No tenemos pretextos para no conocer a Dios. Jesús ha llegado a nuestras vidas para darnos entendimiento y conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con Él, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Tú puedes vivir en una comunión con Dios porque estás viviendo en una comunión con Dios verdadero. Ahora, aquí eso es lo importante, que realmente tengas una comunión con Jesús. No una comunión de domingo, no una comunión de cada que tengo un problema y me acerco a Dios, y una comunión diaria con Él. Dice, Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Entonces la intención del Padre enviar a Jesús a la tierra es para que tú y yo tengamos entendimiento y podamos conocer al Dios verdadero. Ahora, ¿cómo conoces a Dios? ¿Lo conoces por lo que otros te han platicado o lo conoces porque se ha revelado a tu vida? Porque esto es lo importante, que Dios se revele a nuestras vidas. Después, en Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es que conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Y comentaba en la reunión pasada que, hermanos, la vida eterna, a veces tenemos un concepto erróneo de que la vida eterna empieza cuando partimos, cuando dejamos este mundo terrenal. Pero la vida eterna empieza desde que tú le conoces al Señor y lo aceptas como Señor y Salvador. Desde ahí empieza la vida eterna. Ahora, dice que, regrésala por favor. Dice que la vida eterna es conocer a Dios. Nuestra vida eterna es conocer a Dios. Hermanos, alrededor de los 70, 80 años que vivamos en esta tierra, vamos a enfrentar una serie de vicisitudes y de situaciones difíciles en nuestra vida. Pero poder vivir en esa vida eterna de paz, de gozo, de esperanza, va a ser a través de que conozcamos a ese Dios verdadero. Amén. Y no de vuelvo a repetir, no de una forma religiosa, sino de una manera de revelación. Ahora,
nuestro conocimiento de Dios se va a dar en dos formas diferentes. Una va a ser que el hombre tiene un conocimiento innato de Dios. Es decir, nosotros desde que nacemos tenemos un conocimiento innato de Dios. Sabemos que hay un Dios o un ser supremo, alguien le llama por ahí, ¿verdad? Sabemos que Dios es grande, que Dios es creador, que Dios es bueno, que Dios, bueno, todos los conceptos que podemos manejar de Dios en ese conocimiento innato. Esto, ¿por qué se da o qué significa? Que es una virtud, este conocimiento innato de Dios es una virtud que nosotros tenemos de su creación a ser a imagen y semejanza de Dios. O sea, por haber nosotros sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos una naturaleza donde tenemos un conocimiento innato de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Este conocimiento innato de Dios es muy general. Este conocimiento de Dios es de la naturaleza de Dios, de cómo es Dios, pero es muy general. Es como ese Job que tenía ese conocimiento de que si sus hijos pecaban, pues Dios podía disciplinar, y por eso hacía los sacrificios y por lo que sus padres le habían inculcado, pero no conocía a ese Dios verdadero hasta que vivió todo un proceso. Ajá. Esa es la primera forma de tener un conocimiento de Dios. Y la segunda forma de conocer a Dios, el hombre obtiene el conocimiento a través de la revelación. A través de una revelación. Y puedes tener un conocimiento general o una revelación especial. Cuando Dios se te revela. ¿Y cuando Dios se te revela? Cuando conocemos que Dios es sanador. Cuando estamos enfermos. Cuando conocemos que Dios es proveedor. Cuando tenemos problemas económicos. Cuando conocemos que Dios hace milagros. Pues cuando nos hace un milagro, ¿verdad? Entonces, Dios viene de una manera a revelarse a nuestras vidas. Este conocimiento, hermanos, de revelación, de que podamos saber quién es Dios, y esto sobre todo, hoy tengo muchos jóvenes aquí, chicos, a ustedes no les alcanza el conocimiento de sus padres. A ustedes no les alcanza que sus padres les digan, ve a la iglesia, levanta las manos, baja las manos, siéntate, lee tu Biblia. O sea, ustedes necesitan tener una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque este conocimiento se obtiene como fruto de una búsqueda consciente y continua. O sea, Dios se nos va a revelar cuando tenemos una búsqueda constante y continua. Es el fruto de que tú estés buscando a Dios en todo momento. Es el fruto de que tú estés adorando a Dios en todo tiempo, y en un momento de crisis se te presenta a Dios y dices tú, wow, Dios es soberano, Dios es, no sé, cómo se te manifieste, ¿verdad? Entonces, este conocimiento, esta revelación es como el fruto de buscar a Dios, como el fruto de estar constantemente en su presencia. Ahora, esto es bien importante porque este tipo de conocimiento de revelación, ¿verdad?, nos hace saber que somos hijos de Dios. Hermanos, esto es bien importante. Dios nos hace saber que somos hijos. Y cuando somos hijos, podemos enfrentar confiados cualquier circunstancia. Por ejemplo, ahorita estoy viendo ahí a Magali y a Sarita. Sarita, ¿qué pasa si en algún momento chocas? ¿Qué es lo primero que haces? Hablarle a tu mamá, ¿no? Porque te sabes hija y que sabes que tu mamá va a mover cielo y tierra para ayudarte, ¿sí o no? ¿O me hablarías a mí? Ah, sí, cálmate. Hablaría a su mamá porque se sabe hija y sabe que su mamá va a dejar lo que está haciendo por irla a ayudar. ¿O no lo harías, Magali? O sea, cuando nos sabemos hijos, sabemos que Dios está ahí en cualquier circunstancia. Pero cuando no nos sabemos hijos, criticamos, murmuramos, nos quejamos, hacemos berrinche, nos enojamos, nos desquitamos con Dios, nos la hacen los hermanos y nos desquitamos con Dios, nos la hace el esposo y nos desquitamos con Dios, nos los hace la suegra y nos desquitamos con Dios, porque no nos sabemos hijos. Porque no conocemos a Dios de la manera revelada que se nos tiene que
que se nos tiene que dar. Entonces, cuando tú te sabes hijo, puedes enfrentar cualquier circunstancia, cualquier cosa, sea la que sea. Y yo soy un ejemplo de eso, y creo que muchos de aquí somos ejemplo de que cuando somos hijos, sea la situación, hasta la muerte, la puedes enfrentar. Y es muy fuerte la palabra, pero la puedes enfrentar, porque te sabes hijo, porque sabes que Dios está ahí. Entonces, en estos tiempos, hermanos, de crisis mundial, porque estamos en una crisis mundial, en donde la crisis sanitaria y la crisis económica a veces ya llega a ser un segundo término cuando empezamos a tener crisis emocionales, ¿verdad? Yo recuerdo que el año pasado estábamos, mi esposo y yo, todavía estaba el pastor, y estábamos enfrentando con muchos esta situación del temor, de la pandemia, algunos ya empezaban a enfermarse, y esa era nuestra forma, era lo que estábamos tratando de ayudar a nuestros hermanos, toda esta parte de la pandemia, toda esta crisis, ¿va? Pero en este año a mí me ha estado tocando ayudar a los hermanos a enfrentar circunstancias de otra manera. El COVID es parte de, creo que ya se hizo el pan diario de nosotros, ¿va? Pero ahora es otras situaciones. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones, las reacciones que tenemos a las circunstancias que vivimos determina cuánto conocemos a Dios y quién es Dios. O sea, como tú reacciones a una situación es cómo conoces a Dios y sabes quién es Dios. A lo largo de su palabra, Dios se va a manifestar para que nosotros podamos manejar las circunstancias, usar las circunstancias para crecer en el propósito de Dios. Cuando tú eres padre o eres madre, tú le das a tus hijos una cosa que se llama emulsión de Scott, o le dabas. Y a tus hijos, para ellos es lo más amargo y lo más asqueroso que pueda pasar. Mi mamá de chiquita nos daba esa cosa, la emulsión del hígado de tiburón, y sabe horrible. Y es el trago más amargo que creo que vivimos de niños. Pero los padres sabemos que lo hacemos con una intención, ¿verdad? Para que crezcamos fuertes y sanos, ¿ah? Pues Dios permite situaciones para que crezcamos fuertes y sanos. Y a veces nos deja pasar tragos amargos para poder lograr el propósito y el destino. Pero cuando no conoces a Dios, entonces hay amargura en tu corazón. Entonces hay incredulidad en tu corazón. Entonces hay enojo en tu corazón y dejas que las circunstancias te determinen. Entonces nosotros debemos de estar seguros quién es Dios y cómo es Dios. Si quieres saber físicamente cómo es Dios, ahí en Apocalipsis te viene un retrato de cómo es Dios. Dice que pies como el bronce bruñido, mirada como rayos de fuego, ¿verdad? Ahí está su foto de Jesús. Pero cuando hablo de saber quién es Dios y cómo es Dios, es en su manera, en su ser divino y en su manera de reaccionar. Estoy leyendo algunos libros acerca del carácter de Dios y me llamaba la atención porque a veces, hermanos, en las circunstancias se nos olvidan estos puntos que voy a mencionar. Primero, Dios gobierna al universo entero. Sus planes y sus propósitos son perfectos. Comentaba yo en la mañana, ¿creen que al Señor se le chispoteó lo de la pandemia? ¿Se le fue? Ay, se me fue un bicho y ahora ya está azotando a la humanidad. No, hermanos, Él es dueño del universo, Él gobierna el universo. Y todo está bajo su control. Los planes de Dios siempre van a llevarse a cabo y sus propósitos son perfectos. No me preguntes cómo, iglesia, no lo sé, todavía no tengo esa revelación al 100, pero cuando vienen situaciones adversas, dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Después, Dios no es como su creación. Él no es igual a ninguna cosa creada porque Dios es el creador. De repente pensamos que Dios reacciona como nosotros,
De repente pensamos que Dios, si nosotros nos enojamos, Él se enoja. Si Dios se desanima, Él se desanima. Porque asemejamos a Dios como nosotros. Pero debemos recordar que nosotros somos la creación de Dios. Él es el creador. Y nunca nosotros nos vamos a asemejar, o ninguna cosa creada se va a asemejar a cómo es Dios. Siempre va a ser así una cosa soberana o maravillosa en las reacciones de Dios, y que nosotros a veces nuestra cabeza no lo va a poder entender porque nuestra mente es limitada, ¿verdad? Pero todo lo que Dios es y todo lo que hace concuerda con la pureza de su naturaleza divina. O sea, Dios es santo, Dios es puro en sus acciones. Nosotros de repente decimos, voy a hacer esto para que esto y luego el otro, y maquinamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero Dios no. O sea, Dios es puro en lo que Él hace. Todo lo que Él determina y decide es con un propósito puro y santo para nosotros. Y ahorita lo vamos a ir viendo como vayamos avanzando, ¿verdad? Dios es y será siempre. Dios ha sido, es y será siempre. Es el principio y es el fin, ¿verdad? Dios siempre va a estar en todo lugar, en donde se le llame y en donde no se le llame. Claro que donde se le llama, si nosotros invocamos en este lugar al Señor, viene la presencia manifestada, ¿verdad? Se manifiesta Dios con su presencia. Pero Dios está en todos lugares. ¿Ustedes creen que Dios no está en los burdeles? Porque Dios es. Dios está. ¿Ustedes creen que Dios no está en los países donde hay guerra? Dios está. Dios es, ¿verdad? Entonces, y ahorita lo vamos a ir explicando un poquito más. Dios es firme en carácter. Eso es bien importante. Dios es firme en su carácter. Él no es como nosotros, que hoy a lo mejor estamos de buenas y mañana estamos de malas, y si me cae bien Gio, pues le doy una sonrisa, y si me cae mal Irma, le pongo cara. Dios no es así. Dios es firme en su carácter. Si Él ha determinado amarnos, ¿qué creen que va a pasar? Nos ama. ¿Habrá algo que nos separe del amor de Dios? Ninguna cosa creada, ni huestes, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque Él es firme en su carácter. Y yo lo veo a lo largo de la Biblia. Estoy estudiando lo que es el Pentateuco y veo cómo el pueblo se aleja de Dios, se aleja de sus mandamientos, lo incita a ira, y Dios se enoja, pero después recuerda que es su pueblo amado y los perdona y los vuelve a poner en posición donde estaba. Y yo digo, ay Dios, perdónanos porque así somos. Dios, sácanos de esta pandemia. Y ahora sí me acuerdo que de la primera oleada que tuvimos, después de que vino la oleada, nos congregamos y las 3 reuniones se llenaban, porque todos ya querían reunirse porque pensaban que ya era el fin del mundo y se tenían que alinear. Pero como ya vimos que no fue el fin del mundo, y como ya vimos que no pasa nada y que sí la podemos librar, pues ya nos da igual. Así es el hombre. Esa es parte de su naturaleza caída. Pero Dios siempre está extendiéndonos sus brazos de amor y atrayéndonos, dice su palabra, con lazos de amor, ¿verdad? Entonces, Dios es firme en su carácter. Únicamente Él es fiel a su palabra, cumpliendo cada promesa. Y cada promesa que Dios te ha dado, déjame decirte que en Dios es sí y es amén. Las promesas de Dios son sí y son amén. Aunque nosotros nos movamos, Dios está ahí en su promesa. Retrasamos los tiempos, retrasamos los cumplimientos, pero Dios nos dice, no, ¿sabes qué? Pues te prometí bendecirte, pero como te portas mal, ya no te voy a bendecir. Dios no es así. Dios solo está esperando que nosotros nos alineemos para que la promesa nosotros hagamos que la promesa se cumpla, ¿verdad? Entonces, conocer el carácter de Dios nos hace sabernos hijos.
Y esto es bien importante, hermanos. Este es el punto medular de la plática de hoy. Saberte hijo. Cuando tú conoces a Dios, te sabes hijo. Cuando tú te sabes hijo, sabes que Dios va a salir por ti. Sabes que Dios no te va a dejar. Sabes que Dios va a estar por ti en todo tiempo y va a estar contigo. Dice su palabra, está en ti, está en ti, contigo y por ti. Pero el problema es que por no conocer a Dios, no nos sabemos hijo. Y andamos mendigando en la calle amor, ayuda, andamos como huérfanos, diría mi mamá con sus dichos, en la cuarta pregunta, andamos todos desolados, amargados, resentidos, sin propósito, sin destino, porque no nos sabemos hijos, porque no entendemos que somos hijos. Cuando tú entiendes, o sea, ¿qué pasaría si todos fuéramos hijos del presidente de la República? Aparte de que hablaríamos como, ¿cómo se habla Liz? Liz sí es hija porque habla como el peje. Aparte de hablar como el peje. Aparte, que si nos sabemos hijas del presidente, ¿tendríamos miedo que algo nos pasara? O sea, en cualquier momento que se nos presenta, ¿sabes qué? No te sabes con quién te estás metiendo. Yo soy la hija del presidente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Andaríamos con temor? Porque decimos, no, ahorita le hablo a mi papi y mi papi va a mandar una Guardia Nacional para acompañarme a donde yo tenga que ir, ¿verdad? Si en lo natural un padre posicionado nos da una seguridad, imagínense nosotros que tenemos un Padre celestial que es dueño de todo. Pero saben que nuestro conocimiento es bien limitado. Nos olvidamos de quién es Dios y de cómo actúa Dios. Y bueno, para poder conocer un poco más, quiero que conozcamos la definición de carácter. ¿Qué es carácter? Bueno, carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar. Ojo, porque carácter no es igual que atributo. Y esto lo tienen que conocer, porque de repente nosotros nos hacemos pelotas en los atributos y el carácter de Dios. Ahorita lo vamos a ver, porque los atributos compartibles se convierten en carácter. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, gracias. Entonces, el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades, circunstancias que indican la naturaleza propia de la manera de pensar o actuar de una persona, por lo que se distingue a los demás. Yo les decía que cuando vivía mi esposo decían, ay no, el pastor tiene un carácter bien bueno, es bien buena gente, es bien buena. Ay, pero la pastora, ay no, me cae re gorda. Ni te le acerques porque tiene un carácter bien feo. Porque los rasgos de cómo actuábamos o cómo pensábamos nos definían. Entonces, el carácter de Dios es cómo actúa y cómo piensa. Ahora, dicho sea de paso, y quiero hacerlo un poquito notorio, que probablemente lo veamos más adelante, tenemos un concepto erróneo de lo que es carácter fuerte y de lo que es carácter débil. Creemos que el de carácter fuerte es el que grita, el que se enoja, el que se explota, el que no se deja mangonear. Y decimos, no, es que esa mujer o ese hombre tienen un carácter bien fuerte. Y los que son todos dóciles, todos tranquilos, que saben, los que saben sobrellevar el asunto, tiene un carácter bien débil. Pues, ¿qué creen? Es todo lo contrario. Un carácter fuerte es aquel que sabe controlarse, aquel que sabe dominar las circunstancias, aquel que no explota. Ese es el carácter fuerte. El carácter débil, pues es el que anda, como decimos vulgarmente, regándola por todas partes. Entonces, a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es carácter débil y un carácter fuerte, ¿verdad? Pero sabemos que el carácter de nuestro Dios es un carácter fuerte y un carácter estable, un carácter que no se mueve. A Él no le mueven las circunstancias. A ti te pueden mover las circunstancias, pero a Dios no le mueven las circunstancias, porque las circunstancias las hace Él.
las domina Él. Y nosotros tenemos que aprender de ese carácter de Dios, ¿verdad? Dice que es un conjunto de cualidades que condiciona la conducta de cada persona. El carácter es cómo reaccionas. Dios no reacciona, Dios acciona. Pero tú y yo reaccionamos, y esa forma en que reaccionamos define nuestro carácter. Ajá. La que sigue, hijo. La palabra carácter viene de una palabra griega que es carácter, que es, no lo puso bien ahí, es carácter, se pronuncia carácter, y significa el que graba o el que se graba. Por eso, cuando ustedes, los que estudiamos mecanografía, que ahora ya no se estudia mecanografía, pero los que estudiamos mecanografía nos decían, la máquina de escribir cuenta con tanto número de caracteres. ¿Sí se acuerdan? Que eran las letritas, los caracteres eran las letritas, que al darle el golpe se grababa. Ajá. Entonces, la palabra carácter quiere decir el que graba o lo que se graba. Entonces, el carácter se puede compartir. Y lo que Dios quiere, por eso tenemos que conocer el carácter de Dios, porque el carácter de Dios quiere ser grabado en nosotros. El carácter de Dios se tiene que grabar en nosotros. Como Dios reacciona o como Dios acciona, es como nosotros tenemos que reaccionar. Un punto clave es, me da mucha risa cuando algún hermano que está medio así alterado me dice, no, pastora, yo sí soy cristiano, pero estuve a punto de bajarme de la cruz y decirle sus cuantas cosas. Yo dije, ¿Jesús se hubiera bajado de la cruz? Y me da mucha risa cuando me dicen eso, ¿no? Sin embargo, vemos diferentes formas de accionar de Jesús cuando le dice, si te dan una bofetada, pon la otra, no dice, dale, ¿verdad? Y si te dice, y si te piden que camines una milla, camina 2. Y si te piden la túnica, da el manto o da la capa. Porque ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos dicen, no, pastora, yo soy bien bíblica. Y dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces yo mejor doy. ¿No? Usamos la Biblia a nuestra conveniencia. Pero si no conocemos a Dios, pues su carácter no se puede grabar en nosotros. Y lo importante es que el carácter de Dios se grabe en nosotros, porque eso es lo que Él quiere compartir en nosotros. Pablo por eso decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, todas las pruebas, las luchas, las vicisitudes, todo lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea, esto quiere decir que lo que Dios o lo que Jesús vivió, eso es lo como nosotros tenemos que reaccionar. Yo siempre que quiero explotar y bajarme de la cruz, como dicen los hermanos, recuerdo todo lo que Jesús vivió. Y Jesús les dijo cuando lo estaban crucificando, Padre, no les tomes en cuenta, ¿verdad? O sea, Jesús pudo haber dicho, Padre, ven y dales una buena para que se les quite, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho. Se están metiendo con tu hijo, Señor, dales una buena. Pero Jesús les dijo, Padre, no les tomes en cuenta. Paz, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, voy a hacer tu voluntad. Entonces el carácter de Dios es algo que Él quiere compartir en nosotros y que Él quiere grabar en nosotros. Ahora, dentro de esto hay lo que se llaman los atributos. Los atributos, ¿qué es un atributo? Bueno, el atributo son propiedades y características o cualidades del ser. O sea, es como es. Ajá. En teología, el atributo divino son cualidades y características atribuidas a Dios. Sus atributos determinan su ser y se conocen como perfecciones divinas. Sabemos que Dios es perfecto. ¿Quiénes de nosotros de aquí somos perfectos? No somos perfectos, pero somos perfectibles. Estamos en un proceso. Y muchos estamos bien estancados en nuestro proceso. Porque no dejamos que Dios nos vaya perfeccionando. Dice que tenemos que caminar, correr la carrera para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Y cuándo vamos a llegar a esa estatura? Pues cuando estamos en el cielo, ¿verdad? Pero mientras tenemos que ser perfectibles. Y esa parte de ser perfectibles es un proceso
No te me estanques, no digas, así soy, quien me quiera, que me quiera como soy, y quien no, que me deje de hablar, al fin no vivo de ellos. No, hermanos, no debe ser así. Tenemos que ser perfectibles, tenemos que dejar que Cristo en nosotros vaya formando su carácter. Ajá. Pero los atributos de Dios son atributos, no, todavía no, por favor, todavía no, hasta que yo les diga, los atributos de Dios determinan su ser y se conocen como perfecciones divinas. Dios es perfecto. Dios es grande en misericordia, dice su palabra. ¿Sí? Y los atributos definen no cómo acciona, sino cómo es Él. Cuando una persona alguna vez yo le decía a Jonan, ¿qué es eso de buena onda? Yo no entendía, pero cuando una persona es agradable, o decía chida, ¿no? Dice, es bien buena, es que es bien buena onda, es que es bien buena onda. Y cuando una persona es amargada, resentida, así sangroncita, ¿qué dicen? Es mala onda, ¿no? Define sus atributos con el mala onda o el buena onda o bien chido, ¿no? Ay, es que es bien chido, la pastora es bien chida, ¿no? Tratamos de definir su esencia con esas palabras, pero son atributos, todos tenemos atributos, ¿no? Entonces hay atributos compartibles, pues ahora sí pasarle a la otra, por favor. Hay atributos que son incomunicables y atributos que son compartibles. Los compartibles son los que se forman en carácter, y ahorita vamos a ver un ejemplo de esos. Pero los atributos incompartibles es la esencia de Dios divina, esa parte divina que nosotros no tenemos, su forma de ser, su forma de ser de Él. ¿Y cuáles son estos? Bueno, si quieres pasarle a la siguiente, hijo. Son algunos, esto no es todo, el tema es muy, muy extenso, pero por ejemplo, Dios en sus atributos no compartibles o incomunicables es la aceidad. Pastora, ¿cuántos sabían que Dios tiene aceidad? Nadie, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos qué es aceidad. Bueno, pues aceidad es la cualidad de ser del ser que existe en sí mismo y posee en sí el principio de su existencia. Es decir, Dios es, a Dios nadie lo creó. Yo cuando era chiquita le decía a los hermanos hace rato que le preguntaba a mi mamá, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y quién creó a Dios? Y mi mamá no me sabía explicar porque no conocíamos todavía del Señor. Y decía, pues es que Dios es Dios. Pues sí, pero ¿quién lo hizo? Yo quería saber quién había formado a Dios. Y a través de conocer a Dios pude saber que Dios es, que Dios ha existido, que Dios, o sea, a veces nuestra mente piensa que ya existía el sol, las estrellas, el universo, todo lo que hay en el mundo y Dios apareció. Y no es así, Dios ya era. Y Él formó el universo, la tierra, las estrellas, todo lo que tú conoces y se te pueda imaginar. Porque Dios existe en sí mismo. Él es el principio de su existencia. A Dios nadie lo creó, porque si a Dios lo hubieran creado, no sería Dios. Todo lo que tiene un principio no es Dios. Por eso los dioses falsos, de repente de Buda, de Mahoma, son dioses falsos porque ellos tuvieron un principio. Alguien los formó, pero Dios siempre ha sido. Por eso Dios es, nada más. Y eso significa la aceidad. Y nosotros no podemos tener ese principio de aceidad porque nosotros necesitamos que alguien nos formara, que alguien nos creara. Y primero fue Dios dando su soplo divino y después ya sabemos todo el rollo de la concepción, ¿verdad? Pero entonces Dios en sus atributos tiene aceidad. Otra es la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Bueno, la cualidad de aquello que no cambia. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, eso va a hacer. Que nosotros retrasamos tiempos es otra cosa. Pero Dios no cambia.
Por eso a mí me saca mucho de onda cuando vienen y me dicen, pastora, es que Dios me reveló esto y me dijo esto, y entonces cuente conmigo y aquí voy a estar. Y por X circunstancias que pasan en la vida, después, no, pastora, ¿qué cree? Es que Dios ya me dijo que siempre no. Entonces, estamos teniendo un concepto equivocado de quién es Dios y cómo es Dios, porque Dios no cambia. Que nosotros determinamos y decidimos es otra cosa, pero Dios no cambia, hermanos. Ajá. Esa es la inmutabilidad. La infinitud no es infinito, ya sé que le sonó a, ¿cómo se llama? Ajá, a Telmex, ¿no? Infinitum. No, la infinitud es la cualidad de infinito. ¿Qué es esto? Que no tiene límites en espacio y tiempo. Dios no tiene límites. Él está en todos lugares. Está en todo tiempo. Él no es de, pues dice un salmo que Dios no se guardará no se dormirá el que te guarda. Dios no se duerme. Dios dice, ay, pues me voy a echar una pestañita en lo que les están predicando, o me voy a echar una pestañita en lo que ellos también están durmiendo, ¿va? No, Dios es infinito, no tiene límites en espacio y tiempo. Él está acá, está en tu casa, está en la casa de los hermanos que nos están mirando. Él es infinito, está en todo lugar. Se puede manifestar en cualquier lugar, ¿verdad? La que sigue, hijo, Dios es eterno. La cualidad de duración que no tiene principio ni fin es inmortal. O sea, Dios es eterno. Dios es eterno. Ahora, parte de esta eternidad, parte la compartió con nosotros, no toda, porque nosotros sí tuvimos un principio. Pero ¿cuántos saben que somos inmortales? No vamos a morir. Amén, hermanos. O sea, cuando estoy hablando de no vamos a morir, no estoy hablando de una muerte física. Estoy hablando de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Nuestra esencia es inmortal. Sí tuvo un principio, pero no tiene un final. Y Dios es así. Dios no tuvo un principio y Dios no tiene fin. Él es, Él ha sido y Él será. Y cuando tú conoces a Dios, tú sabes que toda la línea de tu vida, desde que estás en el vientre de tu madre hasta el día en que tú fallezcas, Dios está presente en todo eso. Aunque tú no lo hubieras conocido. ¿Ustedes creen que dicen, pues Charito, como me conoció hasta los 30 años, de los 29 para abajo, pues no, o sea, ni me interesaba tu vida, ni vi por ti, o sea, no, me interesa tu vida de los 30 que me conociste hasta ahorita. ¿Creen que así sea Dios? No, Dios es eterno y desde el vientre de nuestra madre, perdón, Él nos ha conocido. Y Él lleva la línea de nuestra vida totalmente perfecta, totalmente en cuidado. A Dios no se le chispotea nada, ¿verdad? Él es inmenso. Un atributo que no puede compartir es la inmensidad. ¿Qué es la inmensidad? La extensión ilimitada, algo que es muy grande. O sea, dice la palabra que aún los cielos no pueden contenerlo, ni el espacio sostenerlo. ¿Te imaginas eso? Y sabes, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento es tan limitado que cuando venimos a este lugar a alabar a Dios, venimos como si viniéramos a alabar a cualquier ser, como si viniéramos a cantarle a un ídolo del mundo, porque no nos damos cuenta que Dios es inmenso, que Dios, hermanos, o sea, ¿cómo es esto que si el cielo no lo puede sostener ni el universo contenerlo, pero que Él está atento a tu alabanza y a tu adoración y que está dentro de tu corazón y que Él habita en la alabanza de su pueblo? Si nosotros tuviéramos conciencia de que Dios es un infinito, hermanos, nos derramaríamos delante de su presencia. No nos tendrían que decir los salmistas, levanten sus manos, aplaudan, dancen, póstrense. Lo haríamos porque tenemos conciencia de que Dios es infinito, de que ese Dios que el universo no puede sostener, lo tengo en mi corazón y está atento de mi adoración. Pero por eso no oramos, por eso no leemos la Biblia. Porque no estamos conscientes, no estamos entendidos de quién es Dios y de cómo es Dios. Hay una imagen
imagen que luego ponen en las redes sociales que me gusta porque dice, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando lo estás leyendo. Cuando tú agarras tu Biblia, Dios está presente. Y sabes, si tuviéramos esta conciencia, agarraremos la Biblia todos los días. No nos costaría trabajo leer. No tendríamos flojera de leer. Si tuviéramos conciencia de este Dios inmenso, de este Dios eterno, de este Dios que está en todos los lugares, ¿saben qué, hermanos? Cuidaríamos nuestros pasos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? Pero como no tenemos una conciencia de quién es Dios y cómo es Dios, hacemos una bola de burradas. Y que después nos enojamos con Dios porque vivimos las consecuencias de eso. Pero vuelvo a repetir, cuando tú conoces a Dios, tienes una conciencia de saberte hija. O sea, como niñas, o sea, ¿qué hacíamos? Me voy a cuidar porque si me ve mi papá, me regaña, ¿no? Si me cacha mi mamá, híjole, no sé cómo me va a ir. Entonces, nos manteníamos, ¿no? Entonces, la eternidad, la inmensidad, la simplicidad. La simplicidad es la cualidad de simple, o sea, sin complicaciones. Dios no se complica. Dios es tan claro y tan simple como de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es tan simple como sed santos como yo soy santo. Dios es tan simple como con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado tus días, para que mi misericordia sea sobre de ti. Dios es tan simple como el hecho de decir no hay nada que te pueda separar de mi amor. Los complicados somos nosotros. Dios es tan simple como clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas y maravillosas que tú no has conocido. Pero ¿cuándo clamas? Pues cuando ya estás en el hoyo, no antes. Tú te complicas la existencia porque en Dios no hay complicaciones. Vamos terminando la que sigue. Bueno, los omni de Dios son atributos que no puede compartir. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnibenevolencia. Omni quiere decir todo. Dios todo lo puede, todo lo sabe y todo lo puede y está en todo lugar. Y Dios siempre quiere hacer el bien y hace todo bien. ¿No creen que a Dios haga algo mal? Dios hace todo bien. Y Dios quiere hacer las cosas, Dios siempre quiere hacernos el bien. Él siempre está ocupado de hacer el bien a los demás. Por eso nos dejó un libro llamado la Biblia, donde ahí está estipulado todo lo que nosotros necesitamos hacer y dejar de hacer para que nos vaya bien. ¿Qué dice Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque el Señor está contigo. Y luego abajo dice, medita en este libro de día y de noche para que todo lo que hagas te vaya bien. Porque Dios quiere que nos vaya bien. Jeremías 29:11 dice, yo sé pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para que alcances el fin que esperas. Pero nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, porque no nos metemos a buscar lo que Dios dice de mí. En esta casa hemos hablado mucho de propósito y destino, y muy pocos están cumpliendo su propósito y su destino, porque no han escuchado lo que Dios dice de ustedes, lo que el cielo declara de ustedes. Pero hay algo que el cielo está hablando a cada uno de ustedes y está hablando de ustedes en la tierra. Porque Dios tiene un propósito. Ustedes no vinieron a ser una sola persona a ocupar un espacio y que ahora que sea el virus sean un número más de los muertos. No, ustedes tienen un propósito. Estoy en un taller de viudez que me ha ayudado mucho a salir adelante en esta parte que estoy viviendo. Y la hermana decía,
Entiendo que tuve un propósito de niña, tuve un propósito de joven, tuve un propósito de casada y hoy tengo un propósito de viuda. Cada área de nuestra vida tiene un propósito. Cada área. En tu juventud tienes un propósito y cuando llegues a la madurez tendrás un propósito, y si llegas a la viudez como yo tendrás un propósito. Eso a mí me da paz y puedo estar segura de que estoy con vida, porque en esta temporada de mi vida tengo un propósito, porque Dios todo lo hace bien para mí, todo, aunque no lo alcance a comprender. Y por último, Señor, Dios es amo y dueño. Dios es tu amo y tu dueño. Y Él no comparte su gloria con nadie. Lo predicaba Saúl. En su carácter Dios es celoso. Y Dios te cela con amor. Y quiero decirte una cosa. Mi esposo decía, llegar al Señor es como llegar a la mafia. Entras y ya no puedes salir. Y aunque te quieras ir, y aunque quieras alejarte de Dios, y aunque te quieras ir de la iglesia y no quieras saber nada de Dios, Dios siempre te va a perseguir. Hay un canto que dice, no hay montaña que no escale. ¿Qué dice eso? ¿Me puedes recordar? Sombras que no alumbres y monte que no escales para encontrarme a mí. Y no habrá monte que no escale a Dios para encontrarte. Y no habrá sombra en la que estés viviendo que Él no alumbre para encontrarte. Porque Dios es tu Señor y Dios es tu amo. Ponte de pie. Y por último, algunos ejemplos de carácter, pues son los atributos comunicables, que es el conocimiento, la bondad, el amor, la santidad, la justicia. Dios quiere que tú seas justo. Dios quiere que tú seas santo. Sed santos como yo soy santo. Dios quiere que seas bondadoso. Dios quiere que tengas conocimiento. Esos atributos comunicables son el carácter de Dios. Y Dios quiere derramar su carácter en ti. Así que quiero que cierres tus ojos en este momento. Levantes tus manos al cielo y dile, graba en mí tu carácter, Señor. Graba en mí tu carácter, Dios. Que lo que tú eres, yo lo pueda replicar en mi vida. Dame una revelación, Señor. Dame una revelación de tu grandeza, de tus atributos que no puedes compartir conmigo, pero que yo los necesito conocer para saberme hija, para saberme hijo. ¿Qué área de tu vida no has dejado que Dios se pueda mover como tu Padre? ¿En qué área de tu vida no has dejado que Dios se manifieste como ese Dios inmutable, como ese Dios eterno, como ese Dios perfecto, como ese Dios inmenso? ¿En qué área has querido batallar tú en tus fuerzas para solamente sobrevivir? Es el momento en que tú le digas, Dios, acá estoy. Dios, acá estamos, Señor, para que tú, Señor, reveles tu carácter y tus atributos a nuestra vida, Señor. Graba en nosotros tu esencia. Graba en nosotros, Señor, lo que tú eres. Queremos ser santos como tú eres. Queremos, Señor, Padre, tener esa conciencia. Danos una conciencia sacerdotal de saber a quién estamos alabando, a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando, a quién estamos rindiendo culto, a quién nos estamos acercando a Dios. Que no vengamos, Señor, como aquellos que no conocen. Dice tu palabra que es necesario que el que se acerque a ti crea que tú existes. Pero no solo, Señor, creyendo en un Dios simplemente como el que está sin mostrarse, sin moverse, sino como un Dios que es todopoderoso, al que podemos acercarnos y confiar en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dios, gracias. Dios, gracias.
Gracias porque vas y rompes toda barrera para venir por mí. Y a ti te quiero animar que tal vez no tengas esa revelación de Dios, que tú puedas buscar esa revelación de Dios. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Quiero que lo sepas. Dios te está buscando. Dios te anhela celosamente. Dios quiere tener una comunión contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere amarte. Dios quiere abrazarte. Dios quiere acariciarte. Dios quiere apapacharte. Porque esa es la esencia de Dios. El amor que sostiene todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mostrarnos un poquito de lo inmenso que tú eres en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. En el nombre de Jesús.